bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer en la ciudad de Lynn, en Massachusetts. Le damos gracias al Señor por compartir juntos una vez más la palabra de Dios. Estamos estudiando las parábolas de Jesús y hoy vamos a ver la parábola de la moneda perdida. La verdad es que estudiar las parábolas nos ayuda muchísimo para entender las verdades espirituales que Jesús nos ha transmitido. Observe usted bien que ya hace 2000 años de historia la Iglesia cristiana siempre ha enseñado la vida de Jesús, pero también la enseñanza del Señor acerca de lo que Jesús dijo. Y el Señor fue muy sencillo, muy práctico. La verdad es que al Señor es fácil de entenderle el mensaje que tiene, ¿no? Porque Él intentaba hacer eso, usando parábolas, usando una forma que los judíos ya venían practicando en las sinagogas, para que todos puedan entender de una manera práctica y sencilla. Así que fíjense que el Señor sigue impactando vidas después de casi 2000 años y lo impacta con su vida, con experiencias con Cristo, pero también por lo que Él dice en su palabra. Cuando uno lee los evangelios se encuentra ahí directamente la enseñanza del Señor Jesucristo que registraron sus discípulos, sus seguidores. Cuando decimos parábola, hablamos de una palabra griega que significa colocar algo al lado de otra cosa, para comparar. Comparación es muy importante en este sentido, así que es una ilustración, un relato de la vida real, cotidiana, que puede ser verdadero o ficticio, pero que se entiende que puede suceder en ese momento y entonces se compara al lado de una verdad eterna. Eso es lo que hace Jesús, ¿no? Una ilustración práctica con una verdad profunda. Así que de algo conocido a lo desconocido, algo que entendemos a algo que debemos empezar a asimilar. Esa verdad del Señor a través de la palabra es muy importante. Así que alguien dijo que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Esa es una buena conexión para hacer, ¿no? Dios nos tiene para nosotros una enseñanza profunda y lo hace de una manera sencilla para que todos pudiéramos entender. Así que este método pues siguió también en la iglesia primitiva, siguió a través de los siglos. Inclusive, bueno, hay un tal médico galeno en el 140 después de Cristo que dijo que los cristianos seguían usando y basando su fe en parábolas, ¿no? Pero él destacaba que eso era muy bueno porque la gente se acordaba, podía recordar esa enseñanza y poder transmitírsela también a los demás, porque es algo fácil de entender, ¿no? Así que bueno, muchas veces el Señor cuando empezó a predicar, a enseñar, hacía esta pregunta, como que él mismo se preguntaba y todos los escuchaban, ¿no? Decía, ¿con qué les voy a comparar el reino de Dios? ¿Cómo compararemos al reino de Dios? Y a partir de ahí empezaban sus parábolas. Así que el Señor, en su creatividad, Él usaba entonces lo que en ese momento era viable, todos sabían que podía suceder, elementos cotidianos, tareas familiares, y entonces los llevaba a esa aplicación práctica para enseñar verdades del reino de Dios. El reino que ya había venido, que estaba en Jesucristo, pero que no estaba completo, porque la verdad es que se sigue predicando este reino para que escatológicamente hablando, en los últimos tiempos, pues ahí venga el Señor a gobernar, a reinar literalmente a este mundo. Todo ese mensaje tiene que ver con el evangelio del reino. Así que no es solamente evangelio, es evangelio del reino. Fíjense en la escritura que dice exactamente eso. Por eso cuando nosotros predicamos decimos el reino de los cielos. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que hay que hacer es arrepentirse y creer. Así que ese arrepentimiento es muy importante para poder entender todo lo demás. Una barrera que habían puesto los judíos de ese momento era la religiosidad aparente que decíamos, nosotros somos justos porque pertenecemos al pueblo de Dios. Nosotros somos diferentes a los otros son pecadores, nosotros estamos bien. Y la verdad es que la conducta dejaba mucho que decir. La conducta estaba manifestando que eran lo mismo o peores que aquellos que no conocían a Dios. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 2, capítulo 3, habla exactamente de eso. Entonces, la realidad que esa barrera, el Señor Jesús tuvo que, atravesarla, quebrarla, explicarla, para que los demás pudieran entender lo que el Señor quería decir. Así que cuando vamos a estudiar una parábola, es muy importante su interpretación.
¿Qué quiso decir Jesús en ese contexto? Cada una de sus palabras, cómo era esa realidad y ahora, después de 2000 años, cómo lo aplicamos a nuestra realidad. Puede que los contextos obviamente sean diferentes, la cultura es diferente, el lenguaje es diferente, pero la verdad espiritual es la misma. Lo que Jesús enseñó y tuvo aplicación para ese momento, también lo es hoy. Y tiene que serlo, porque es fundamental para el desarrollo espiritual de cada persona. Hoy vamos a ver la parábola de la moneda perdida. Cuando usted empieza a leer esta parábola, tiene que saber que hay un contexto, ¿no? Así que en esos versículos anteriores y que le siguen, ese contexto de Lucas es importante entenderlo. Aquí hay 3 parábolas que va a usar Lucas en todo este contexto. Una es la oveja perdida, otra es la moneda perdida que vamos a ver hoy y después el hijo perdido o el hijo pródigo que vuelve al Señor. Hemos visto ya la oveja perdida y el hijo pródigo. Hoy vamos a ver qué quiso decir el Señor con la moneda perdida. Va a explicar Lucas, ¿no?, que esta parábola fue dada a los fariseos que desechaban a los publicanos y pecadores. Para ellos estaban fuera de la gracia y no tenían posibilidad de salvación. Eran como malditos, ¿no?, porque no tenían la ley y no la cumplían. Entonces ellos se encerraron tanto en sí mismos que pasaban a ser estos personajes que se autojustificaban y no tenían necesidad de nada. Entonces, por eso Jesús muchas veces dijo, bueno, los justos no tienen necesidad. ¿Por qué? Porque si no lo necesitan y no le piden a Jesús salvación y no se arrepienten de sus pecados, el reino no es para ellos. Es un gran problema, porque si el reino no es para ellos hoy, tampoco lo es en la eternidad. Es importante entender esto. Además, con esta serie de parábolas, Jesús lo que hace es explicar el gozo, el regocijo de Dios por un pecador que se arrepiente. Uno solo que se arrepienta dice que hay gozo en el cielo. Esa es la realidad. Que por 99 justos o por 10 monedas no perdidas o por el otro hermano que no se perdió, hay gozo cuando se encuentra lo que se ha perdido. Y lo bueno sería es que los demás nos gocemos también con la recuperación de alguien perdido. Así que bueno, vamos a ver Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 versículos 8, 9 y 10, donde habla acerca de la parábola de la moneda perdida. Dice así, Lucas 15, 8. ¿O qué mujer? Fíjese qué mujer. ¿Por qué dice mujer? Porque estamos en una sociedad aparentemente machista, ¿no? En esa época, porque todo era enfocado a los varones, parecía. Pero Jesús siempre usaba, y Lucas usa esto también, un varón, un ejemplo de un varón, después un ejemplo de una mujer. Un ejemplo de un varón. Bueno, anteriormente habíamos hablado de la oveja perdida, que tenía que ver entonces con un pastor, varón, que ahora está hablando de una mujer, es decir, enfoca a los dos públicos, nunca se queda con alguien solamente el Señor, ¿no? Por eso llega al corazón del hombre, llega al corazón de la mujer. Y hoy da este ejemplo, ¿no? Así dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si usted nota el final y recuerda cómo terminaba la parábola, por ejemplo, de la oveja perdida, tiene el mismo final, ¿no? Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, y eso es lo que está diciendo el Señor. Jesús vino, predicó, de hecho empezó con los judíos. Recuerde cuando era niño, inclusive fue al templo a hablarle a los religiosos, fue a Capernaum, fue a la sinagoga, pero lo expulsaron de ahí, ¿no? Los religiosos expulsaron a Jesús, por lo tanto el Señor fue a los marginados, a los que no estaban siendo alcanzados, a los que los religiosos habían rechazado. Así que empezó por allí este ministerio y después llegó a todo, por supuesto, ¿no? Pero el principio de llegar
¿no? A gente que en ese momento era discriminada, llamaba muchísima la atención. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Realmente es este Mesías donde debería estar predicando en el templo, debería estar hablando con los sacerdotes, deberían estar armando un ejército tremendo para quitar a los romanos? Encontramos a Jesús hablándole a los pecadores para que ellos se arrepintieran de sus pecados. Así que los religiosos, ellos tenían cierto tabú con ellos, ¿no? Y Jesús quebraba esos tabú para que entendieran el corazón de Dios. Dios ama a toda persona por igual, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Jesús vino a demostrar ese corazón del Padre. Por eso Jesús siempre dijo, si me ven a mí, ven al Padre. Así que como es el Padre, es también el Señor Jesucristo, ¿no? Así que, a ver, los publicanos eran judíos que trabajaban para Roma, y los demás judíos que tenían que pagarle tributo, que ya no querían saber nada de eso, ¿no? De pagarle tributo a Roma, porque, claro, eran invasores, le estaban robando para ellos, ¿no? De esa manera. Así que, además de eso, un compatriota tuyo te está cobrando, y no solamente eso, te cobra algo extra, ¿no? Se suponía que tenías que pagar 10, pero este te dice, no, son 11. Y se quedaba con uno. Y tú no podías chistar, tenías que pagar lo que decía ahí, porque si no tenías al gobierno romano encima. Entonces era algo que para los judíos y sobre todo para los religiosos ultra conservadores, ¿no? Estos eran pecadores, sinvergüenzas, ¿no? Que ni siquiera respetaban nuestra nacionalidad. Así que ellos eran personas muy relegadas, ¿no? Era un oficio carente de honor, como muchos otros para ahí, ¿no? Para estos religiosos menospreciaban a muchos que trabajaban, por ejemplo, en arrear burros. Los que arreaban burros eran muy despreciados. Los curtidores, los pastores, los que vendían chucherías en la calle, todas estas cosas, y no, este es mala gente, no, que no tiene gracia de Dios, entonces que hagan lo que quieran. Así, ese era el menosprecio que hacían por los demás. Y Jesús viene por ellos y empieza a predicar el mensaje. Era chocante para esta gente, ¿no? Por eso el Señor usó varias parábolas. Y aquí con la parábola de la moneda perdida, él quería expresar eso, ¿no? El gozo de Dios por la gente que se recupera, porque viene a Cristo y trae salvación. Así que en ese momento Jesús llega a cada corazón, empieza predicándole esta parábola. ¿Cuál es la verdad central de esta parábola? Bueno, aquí tenemos una mujer, una dueña de 10 dracmas, 10, aquí están las 10, que pierde una de ellas, ¿no? Y frente a esto, la pregunta que viene de Jesús, directa o indirectamente para los que están escuchando, es, ¿qué hacemos? ¿Recuperamos esa moneda o la resignamos? Porque, a ver, hay dos puntos de vista aquí. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si así como esta mujer perdió una moneda y la buscó, Jesús hace eso. Pero los religiosos molestos, ¿no? Religiosos que estaban enojados con la situación, fariseos, escribas, sacerdotes, rechazaban a publicanos y los pecadores. Para ellos, esa moneda está perdida, no la busquemos más, está sucia, tírenla, déjenla ahí, quedémonos con los 9, ¿no? Así que, de alguna manera, estos 9 representaban a ellos, que nadie los toque, ¿no? Que ahí están y nunca se han perdido. No, es una ironía de alguna manera. Así que estos que se pierden, no, déjenlo tirado. Entonces Jesús da esta enseñanza bien importante, ¿no? Es importante entender esto. Así que esta mujer lo que había hecho, bueno, obviamente tenía 10 monedas. Puede que ella misma los había ahorrado, puede que el hecho de cuidarlo y protegerlos es algo que puede que a lo mejor no tenía mucho dinero. Una dracma, una moneda de dracma, representaba el sueldo de todo un día, ¿no? Así que por lo menos eran 10 sueldos que tenía allí guardados. Pero también muchos dicen que no es solamente mero dinero, sino que podía representar para esta mujer las 10 dracmas como lo que eran las arras de su casamiento. Ellos lo que hacían era juntar esas monedas, las mujeres unían esas 10 monedas y se lo ponían como una diadema aquí, ¿no? Era una manera de demostrar también esas arras de un casamiento. Para nosotros sería el anillo de bodas. ¿Usted se imagina si alguien de tantos años que ama su matrimonio, su esposo, su esposa, de repente se pierde un anillo?
ahí sí que lo quiero ver. Se va a preocupar por encontrar ese anillo. Puede que compre otro anillo también, pero es el anillo de bodas, es el anillo que hicieron un pacto delante del Señor, es el anillo que el día del casamiento fue ahí que fue puesto, ¿no es cierto? Entonces perderlo sería trágico, más por el valor emocional, sentimental, que por lo que puede valer. A lo mejor con poco día de trabajo, a lo mejor otra vez recupera, a lo mejor con otros 10 sueldos más puede comprar lo que haga falta, ¿no? Pero en este sentido tienen un valor emocional. Entonces, por eso la mujer dice, la perdí y lo tengo que encontrar, ¿no? ¿No es cierto? Hay un historiador que dice que las 10 dracmas recuerdan, dice, a los conocedores de la Palestina árabe, el tocado femenino guarnecido de monedas. Dice, este adorno pertenece a la dote, representa su propiedad más valiosa, no se lo quitan ni para dormir, decía, ¿no? Así que por eso decimos, es algo que era muy valioso, tenía mucho valor sentimental. Esta mujer dice, la parábola, que cuando se da cuenta que le falta una de esas monedas, se empieza a desesperar. Dice que se pone a barrer todo el lugar, a limpiar todo el lugar. Claro, la idea de una casa campesina era que el piso era de tierra, así que si se caía en la tierra, y si alguien pisoteaba por allí, no se veía más esa moneda, ¿no? Entonces era de barrer, sacar toda la suciedad para ver dónde podía estar esa moneda. Si hubiera caído agua, también había barro, así que esa moneda podría estar embarrada, ensuciada, o si le haya caído algo de comida o alguna otra cosa de la casa, ¿no? Así que era una moneda sucia, una moneda que no se veía, que aparentemente ya estaba perdida. Pero esta mujer dice que se puso a barrer. La casa estaba a oscuras, no significa que era de noche, sino que eran casas que no tenían ventanas, eran la puerta principal, ¿no? Y no ponían ventanas porque eso implicaba que entrara mucho frío en invierno, por ejemplo, así que ellos tenían esa casa protegida de esa manera. Entonces había que encender la luz, una buena luz, para ver todos los rincones, a ver dónde podía estar esa moneda. Así es como lo presenta el Señor. Por eso hay que conocer un poco ese contexto. ¿Cómo era en esa casa? ¿Por qué se prendía la luz? Así que, hablando en sentido espiritual, simbólico, de esta parábola, es interesante porque habla del hombre perdido, de aquellos pecadores, ¿no?, rechazados, que están fuera de la gracia de Dios, ¿no? Pero siguen siendo monedas para Dios. El valor está allí. Está perdido, pero es de mucho valor. Los fariseos solo veían el barro, la suciedad, que era, déjenlo ahí, mejor ni lo toquen, es inmundo porque se está perdiendo. Jesús no hace eso. Jesús lo que hace es ve el valor que tiene para, por ejemplo, a esta persona que lo había perdido. Muestra el valor que Dios le da a las vidas humanas porque Él ha infundido imagen y semejanza ahí. Así que como una moneda está acuñada, cada uno de nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios en nuestras vidas. Así que aunque estemos perdidos, somos los que están perdidos, ¿no? Tienen aún imagen y semejanza de Dios, degradada por causa del pecado. Pero lo que Dios quiere es encontrarlos, recuperarlos, quitarle esa suciedad, volverlos otra vez a insertar aquí, ¿no?, a que pertenezcan a esa realeza de Dios, ¿no? Y esa es la idea que hace el Señor Jesucristo. Vino a este mundo para buscar lo que se había perdido, lo que estaba sucio, empantanado, perdido, sí, miserable, y que nadie se preocupaba por eso. Jesús vino, barrió todo, encendió la luz para encontrar dónde está. Así que cada persona el Señor se encarga de limpiar, purificar, recuperar, darle el valor, darle dignidad. Tremenda la obra que hace el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Así que por eso nosotros tenemos el valor de la sangre de Cristo, el valor de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. De hecho, Dios nos ve a nosotros como hermanos de Jesucristo. Somos coherederos por siempre con Jesucristo. Esa obra es maravillosa y eso nos muestra lo que es el amor del Padre Celestial, el corazón que tiene el Señor, ¿no? Cómo el Señor ha tomado la iniciativa para que nosotros le conociéramos, le buscáramos, y la verdad es que fue el Señor el que nos ha encontrado.
Algún día, una vez, nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón por nuestros pecados y hubo gozo en el cielo y sigue el gozo, ¿no? Por cada uno que se ha arrepentido y sigue siendo fiel al Señor. Por eso es lo que dice el Señor, ¿no? Dice, gozaos conmigo, gozaos conmigo. Y es como de alguna manera le está diciendo también los fariseos, gozaos conmigo, gócense conmigo, mire esta gente que estaba perdida, ahora son hijos de Dios. Claro, los religiosos, no, eso es una locura, ¿dónde se está metiendo Jesús, no? Pero Jesús le está mostrando esto, a ver, gócense conmigo en la obra que Dios está haciendo, si el Padre se goza, el cielo se goza, ¿qué les pasa a ustedes que no se gozan? No, eso es una realidad, ¿qué nos está pasando, no? Hay gozo en el cielo y nosotros ni siquiera festejamos un poquito. La verdad es que debemos poner la prioridad en lo que el Señor nos está mostrando, el valor de la vida humana, el valor de una persona que conozca a Jesús, que es rescatada y tiene gracia de Dios, ¿no? Y poder darle gloria al Señor y gozarnos por eso, gozarnos con aquellos salvados, gozarnos con aquellos que tienen vida eterna. Así que el énfasis de esta parábola no está en la proporción. No es que 10 monedas y una se pierde, así que hay un perdido cada 10 justos. No es eso, no. Simplemente es la manera de entender de que a veces algo se pierde. En este caso, el hombre está perdido y necesita la gracia del Señor, ¿no es cierto? El gozo de encontrar lo perdido. Ese era el error de los escribas fariseos, ¿no? Que tanto se quejaban. Pero bueno, claro, no tenían el gozo del Señor cuando se acercaron al Señor, pero tenían que haber sido contagiados por el Señor, por un pecador que se arrepiente. Así que fíjese que Jesús muestra la necesidad de arrepentimiento. No está diciendo que hay gozo porque un pecador vino a la iglesia y se quedó así. No, está diciendo el gozo que hay por un pecador que se arrepiente de su pecado. Deja la vieja vida para vivir como Jesús le agrada. Vivir con el corazón del Señor. ¿Va a seguir siendo débil? Claro, probablemente. Algunos que otros de vez en cuando cometemos algunos pecados que tenemos que volver al Señor, pedirle perdón a Él y seguir adelante. Pero no estamos ya metidos en el pecado, habituados, queriendo quedarnos ahí. No, hemos salido de ese lugar. Ahora estamos en el camino del Señor, donde el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros para perfeccionarnos, perfeccionar la santidad de Dios que ha puesto en nuestras vidas. Así que el futuro será escatológico. No es que esto solamente será ahora. No. Estamos hablando de que un día delante del tribunal, delante del gran trono blanco, pues ahí las cosas se verán. ¿Quiénes son monedas perdidas? ¿Quiénes son monedas recuperadas porque han tomado la decisión que el Señor los renueve espiritualmente, les dé salvación, les dé vida eterna? En esta parábola aprendemos muchas cosas, a pesar de que es tan corta, ¿no? Pero aprendemos acerca del amor de Dios. Es un amor individual. Dios se encargó de una moneda. Aunque sea una, ahí fue. Y si Jesús hubiera muerto, aunque sea por uno, lo hubiera hecho. Si fuera solo por ti, lo hubiera hecho. Ese es el amor del Señor. Así que de manera individual está pensando en cada uno de nosotros. Nos conoce por nombre, por apellido, por sobrenombre. Nos conoce desde nuestro fondo, ¿no? De lo que hemos recibido desde la niñez. Nos conoce de nuestra familia. Conoce nuestros pensamientos. Además, sabe el plan que tiene para nosotros en el futuro. Así es el amor de Dios, de manera individual. Así que no hay ninguno que no importe. No es que, se perdió una moneda. No, es un centavo. No, para Dios todo es valioso porque Él lo recupera y lo usa para su gloria. Así que si falta uno, hay que buscarlo. Todos son monedas preciosas al Señor. Todos potencialmente son hijos de Dios si vienen a Él y lo reciben a Cristo, ¿no? Así que, ¿cómo vemos nosotros? ¿Vemos una moneda embarrada y sucia o vemos el valor de una moneda recuperada por el Señor? Esa sería la visión que deberíamos tener. También aprendemos del amor de Dios, que es un amor paciente. Él se encarga de buscar hasta encontrarlo, ¿no? Hace todo lo posible, por eso ahí se ve esa búsqueda también, ¿no? Hasta encontrarlo. No vamos a comer, no vamos a hacer nada, no vamos a apagar la luz hasta que se encuentre esa moneda. Por eso Dios es paciente con nosotros. Aún con aquellos que parecen tan difíciles, ¿no? Que hoy por hoy parecen que se rebelan contra el Evangelio, que no quieren saber nada, que parece que se rebelaran peor todavía. Bueno, confía en el Señor. Dios también puede trabajar en esas personas.
Así que dale la oportunidad al Señor, ora por esas personas y deja que la palabra de Dios trabaje en sus vidas. Aprendemos que el amor de Dios también es un amor que busca, que toma la iniciativa. Bueno, las monedas se pierden y no se recuperan solas. La verdad es que no, hay que ir a buscarlas. Por eso es que Jesús vino a buscarnos, porque si fuera por nosotros nunca hubiéramos pedido un Salvador. Nunca. Si fuera por nosotros, nunca le hubiéramos querido ni siquiera saber cómo era Dios. Es que si usted lee la Biblia va a encontrar que Dios siempre se reveló. Él tomó el paso. Él fue el que tomó la iniciativa. Dios se reveló a Noé. Dios se reveló a Moisés. Se reveló a Abraham. Se reveló a Gedeón. Siempre lo buscó el Señor. Es así. Al apóstol Pablo inclusive, ¿no? Y esa es la realidad también con nosotros. Nosotros, si fuera por nosotros, no seríamos salvos. Pero el Señor vino, nos tocó, nos dio oportunidad, nos hizo ver nuestra realidad y lo que Él tenía para nuestra vida. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque el Señor fue el que trajo salvación a nuestra vida. Aprendemos también que el amor de Dios es un amor restaurador. No es simplemente que recupera la moneda y la deja así sucia. No, la limpia, la pule, la pone otra vez ahí para que sea brillante y tenga dignidad. Eso hace el Señor con nuestras vidas. Así que recupera lo perdido, da tranquilidad, da paz al corazón. También es un amor que se regocija. El amor del Señor es maravilloso. Lamentablemente tenemos las imágenes de Jesús que son imágenes de tristeza, de dolor, de angustia. Y es verdad que Jesús padeció todo eso en la cruz. Pero si nosotros nos quedamos con esa foto, nunca vamos a descubrir al Jesús que se goza, que se regocija, el Jesús glorioso, ¿no? Porque, claro, esas imágenes no se nos muestran. Y la verdad es que necesitamos una experiencia con el Jesús que trae gozo a nuestra vida, que trae esa felicidad verdadera, permanente, donde el Señor está con nosotros en todo momento. Y eso es eterno, porque nos gozaremos con Él por la eternidad. Y también es un amor protector, es un amor que busca, que salva, que intenta darnos siempre lo mejor, que nos ofrece el mejor camino, que pone delante de nosotros la vida o la muerte, decisiones que debemos tomar. Ojalá que seamos sensibles a la voz de Dios y podamos tomar buenas decisiones para ser encaminados por el Señor. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes como las 9 monedas intocables? ¿O te sientes esa moneda perdida que Dios ha rescatado? Digan que las monedas no hablan, ¿no? Pero si acá hubiera gozo entre estas monedas, esta sería la más gozosa de todas, la que brillara más, la que tintineara más, ¿no es cierto? Estoy delirando, yo sé, pero la idea es, ¿cuánto gozo podemos manifestar? ¿De qué manera nosotros podemos expresar esa gracia de Dios por la salvación, porque Dios nos ha rescatado, porque tenemos que entender cuán grande es ese amor, esa misericordia de Dios? Y de esa manera entonces saber que cuando Dios salva a otro, que nos parece a nosotros que ese no debería estar. Ay, no, el Señor trajo a este también. Y la verdad es que Dios quiere formar un pueblo donde hasta nosotros nos vamos a sorprender de lo que Dios transforma, de las cosas que Dios cambia, cómo Dios hace nuevas todas las cosas. Así que bueno, imagina eso, imagina a veces hasta tus propios enemigos. Imagínate, tienes un enemigo. ¿Qué pasaría si él viene a la iglesia, recibe a Cristo, Dios lo empieza a bendecir? ¿Cómo te sientes? Sí, ojalá que podamos tener el corazón del Señor, que siga habiendo gozo, no solo en el cielo, también en nuestros corazones cuando vemos personas que empiezan a alcanzar salvación. Así que no seamos tropiezo para nadie, porque Jesús vino a salvar. Así lo dice Lucas 15, 9 al 10. Gozaos conmigo, dice Jesús, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que en algún momento, si tú eres hijo de Dios, en algún momento produciste el primer gozo en el cielo, ¿no? Y en la medida que fuiste entregándote al Señor, agradando al Señor y celebrando con el cuerpo de Cristo, pues la fiesta esas continuó, ¿no? Ojalá que nunca pierdas el gozo de la salvación, que nunca vuelvas para atrás, que no veas con malos ojos a otras personas. ¿Sí? Recuerda que todos somos dracmas. ¿Sí? Puede que una esté más sucia que la otra, pero cuando se limpian, todos valemos lo mismo, ¿cierto? Bueno, la verdad es esa. Delante del Señor todos somos sus hijos, todos somos valorados, Dios nos tiene a todos en su presencia, por eso no juzguemos a otros. La idea de juzgar es condenar, no condenemos a otros porque
Eso en todo caso es asunto de Dios, no nuestro. Nosotros debemos tener el mismo corazón del Señor para compartir las buenas nuevas con otros. Así que empieza a orar por esos que parecen enemigos, aquellos que parecen rebelarse, aquellos que parecen monedas bien sucias, que no, eso no lo recuperamos más. Empieza a orar por ellos, porque Dios tiene también salvación para sus vidas. Incluso nos quiere usar a ti y a mí para poder llegar a esas personas con el mensaje del Evangelio. Oramos por eso. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas y nos muestras tu corazón. Nos muestras que tú has venido a rescatar al que está perdido. El valor que tú les das. Señor, permite que nosotros podamos tener tu visión. Que podamos mirar, Señor, más allá de la realidad. Podamos ver proyectándolos hacia el futuro. Lo que tú puedas tener para una persona. Señor, tú quieres recuperarnos. Tú quieres restaurarnos, tú quieres darnos vida eterna. Señor, y ahora que estamos en tu gracia, permite que podamos ser instrumentos de tu gracia para que otros también conozcan tu evangelio. Oramos creyendo en ti, poniendo nuestro corazón en tus manos para poner en práctica lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Sigue siendo luz en el lugar donde el Señor te ha puesto.